tiene algo muy curioso, pero esto lo dejamos para luego. Al final quería hacer este vídeo casi solo para enseñaros el modo Cupra de este coche, porque voy a apretar ahora botón de Cupra, Performance, ya suben un poco las revoluciones. ¿Escucháis esto? Es mi coche para el fin de semana, bueno, para mañana. Tenemos todo el día para estar grabando contenido y hacer fotos. Y el mío es el León y en color mate, porque me gustan más las fotos sin reflejos. Así que, bueno, lástima que es el familiar, me gustaba más el pequeñito, pero bueno. Buenas a todos, ¿cómo estáis? Estoy yo dentro del Cupra y voy a hacer una pequeña review muy rápida. Para los que no habéis visto el otro vídeo de YouTube, Cupra me ha dejado un Cupra León, el que es formato familiar, y bueno, el modelo familiar, y me ha dejado todo el fin de semana, me ha dejado este coche para sacar contenido, hacer fotos y tal, que es lo que suelo hacer. Si queréis ver más contenido así, pues en mi canal lo podéis ver. Y nada, entonces estoy por Barcelona, estoy probando este coche y os quería hacer una pequeña review de cómo va el coche, porque la verdad que me ha sorprendido. Es un coche súper cómodo, tranquilo. Esta versión es una versión híbrida, es híbrido enchufable, es decir, puede ir en full eléctrico durante, no sé exactamente los kilómetros, la verdad no sé si son 60 kilómetros o así, en full eléctrico, y es lo que el coche siempre prevalece cuando la arrancas, ¿vale? Entonces, ahora estoy de esta manera, lo que pasa que ya me he fundido lo que sería toda la batería, entonces ya va casi más con el de gasolina, pero podría ir en full eléctrico. Entonces tú puedes decidir, sería como un eléctrico, o sea, puedes decidir si te retiene mucho, si no, para cargar la batería y todas estas cosas que tienen los eléctricos. Luego también puede ser, en vez de full eléctrico, híbrido, y va compaginando el motor de gasolina con el eléctrico. Y la verdad es que esta opción es la que yo prefiero, porque si le quieres dar un achuchón, pues va bien también. Vale, entonces tiene el coche 3 modos. Aquí, como sabéis, los Cupra tienen en el volante un botón con el icono de Cupra, y tiene el modo este, que es como el más eco, más que gasta menos. Luego tiene un Sport y luego tiene el modo Cupra, que tiene algo muy curioso, pero esto lo dejamos para luego porque es muy curioso y os va a gustar. Sensaciones del coche. Bueno, para empezar, el coche, bueno, este coche tiene una pintura con un acabado mate, que la verdad es que le queda muy bien. Es un color así como verde, y es un verde casi tirando a gris, y le queda muy bien. Encima nos dejaron elegir entre un Terramar o el León, y el Terramar también era de color brillo, y yo prefería el mate para el tema de las fotos y tal, para que no haya reflejos. El coche se comporta en ciudad muy bien. ¿Y yo por qué digo eso? Pues porque yo vengo de un manual, estoy acostumbrado a un manual, y cuando pruebo un automático, pues digo, guau, es que esto es lo mejor, para ciudad, claro. Entonces el coche también tiene las levas en el volante, pero eso sí que tengo que decir que no me ha gustado nada. No me ha gustado nada las levas, porque para mí son inútiles, es que no hacen nada. Le das, no responden, cuando quiere baja, cuando quiere sube. Entonces es algo que no me ha gustado. Primer punto negativo, entre comillas. Es un coche muy amplio, los asientos te sujetan bien, y es un coche que la verdad que es muy cómodo. Llevo todo el día encima del coche, subiendo, bajando, arrancando. Es muy cómodo, la dirección es suave, te permite ir muy relajado, ¿vale? Entonces, punto positivo. Y los acabados, la verdad es que no cruje mucho, se ve bastante bien, tiene acabados en piel, no hay muchísimo plástico, con lo cual los acabados son bastante buenos. Y bueno, punto positivo también. No sé si esta es la versión más cara o no, la verdad que no sé cuántos caballos tiene, no sé
qué extras tiene, porque no me han dado nada de esta información. Y vuelve a llover, y yo había lavado el coche. La pantalla es grande y bueno, si ya dominas un poco este tipo de coches es intuitiva. Yo que vengo de un coche que no tiene ni pantalla, pues me costó un poco al principio. Pero sí, el equipo de sonido se escucha bien, tiene también la iluminación interior y todo esto. Y bueno, al final, pues Cupra creo que está haciendo un buen trabajo. Por lo joven, sí que proviene de SEAT, pero por lo joven que es la marca, pues creo que tiene unos acabados muy buenos y está guay, la verdad, está chulo. Ahora cuando salga un poco de lo que es la ciudad, os voy a enseñar lo que es el modo Cupra. Está guay, la verdad es que está guay, pero cuando te dicen el por qué, pues ya no está tan guay. Pero bueno, también os doy un poco de info de qué estoy haciendo, dónde voy. Estoy al medio de Barcelona a las 6 de la tarde, o sea, hay tráfico por todos lados, pero me estoy dirigiendo al mirador de arriba, que se ven las vistas, y quería quedar allí con un compañero, con otro Cupra y tal, y vamos a ver la puesta de sol. Pues adivinar qué, está lloviendo. No pasa nada. Vamos a ir al mirador igual, como tenemos este coche aún durante todo el día de hoy, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Depósito lleno, full, todo pagado. Entonces aprovechamos eso. Por el tema de las fotos, ya he hecho más o menos todas las fotos que quería hacer. Estoy contento, he hecho también un vídeo. Podéis seguirme en Instagram, que es donde vais a ver también el contenido y más fotos que no presentaré a Cupra, sino que las subiré en mi Instagram, porque, bueno, he aprovechado para hacer contenido para mí. En cuanto a potencia, pues no necesitas más para un uso diario, para un uso normal del coche no necesitas nada más. Sí que es cierto que si te gusta, bueno, correr un poco, achucharle un poco, pues sí que, bueno, tampoco es una cosa desorbitada la potencia que tiene el coche, pero bueno, está muy bien, es lo que os digo, no vas a necesitar más que eso. Vale, chicos, estoy encarando la salida de la ciudad y voy para el Tibidabo. Algunos lo vais a conocer, si no vais a ver, bueno, os dejo una foto aquí, os dejo una foto, porque he estado esta mañana, que había un poco de niebla y tal, y he ido a hacer unas fotos allí, además había poca gente, por eso he ido allí. Entonces, voy ahora para arriba porque está dos compañeros con el Cupra que les han prestado, y hemos quedado allí para ver la puesta de sol, que no va a haber puesta de sol, pero hemos quedado allí. Al final quería hacer este vídeo casi solo para enseñaros el modo Cupra de este coche, porque me lo comentó el chico que me dio las llaves del coche y me lo explicó un poco. Dice, pruébalo porque es curioso, es divertido, ¿vale? Entonces, voy a apretar ahora botón de Cupra, Performance, ya suben un poco las revoluciones y tal. Y ahora, modo Cupra, ¿vale? Automáticamente parece que gasta un poco más, porque va gastando poco hasta que le achuchas, ¿no? Pero bueno, de momento me pone una media de 6,5. Tramo urbano, ¿vale? Y yo tengo que ir por ahí, para arriba. A ver si escucháis. Uy, patinan las ruedas, ¿eh? Patinan las ruedas, de verdad. Es delantera. ¿Escucháis esto? Pues sí, lo que suena no es el coche, no es el motor del coche, son los altavoces. Ya sé que esto lo habréis escuchado, que hay muchas marcas que hacen esto últimamente, pero hasta que no lo pruebas y no lo sientes, hostia, es súper curioso, y creo de verdad que el sonido está muy logrado. Es decir, el sonido suena como viene de atrás y suena como si fuese realmente el sonido del coche, ¿no? Como si fuese un poco más deportivo. También tengo que decir que he notado, bueno, aquí lo habéis visto, que patinan las ruedas. Sí que a lo mejor llevo esto desactivado, el control de tracción, pero o los neumáticos son muy malos o patinan las ruedas. No sé, también el suelo está mojado, ¿eh? Pero bueno, entre eso y que el motor suena, ¿ves? Pero las levas no sirven de nada porque cambio y no hace nada. Entonces, lo que os he dicho, que las levas son un poco inútiles, a mi parecer. Que sí que es verdad que cuando llevas el coche conduciendo, pues acaba siendo en automático porque es más cómodo. Eso es lo que os iba a decir, que el modo Cupra es un poco divertido.
es divertido porque, bueno, es divertido porque suena y bueno, al final parece que estás en un coche más potente, ¿no? Ahora estoy llegando al mirador y veremos qué tal está. Bueno, tramito de curvas, ¿eh? Bueno, escucháis, ¿no? Cómo suena y la verdad que, bueno, es lo que os digo, potencia pues tampoco está tan mal. Lo que tengo que ir con cuidado que el suelo está mojado, ya sé que es delantera, pero bueno, no sé yo cómo va a estar esto. Dejadme en los comentarios la opinión que tenéis sobre este coche, qué os parece, que si os gusta, no os gusta, os lo compraríais. Este coche yo creo que debe costar, pues no lo sé, no lo voy a decir porque la verdad es que no tengo ni idea. Me tendría que haber informado un poco más, sí que es verdad, pero al final lo que quiero yo con estos vídeos, que es el segundo que hago, el primero, la verdad que estaba un poco más currado el primero, fue probando el Renault R5 eléctrico nuevo, que os lo podéis ir a ver si queréis, y lo único que pretendo en estos vídeos es dar mi sincera opinión de cómo va el coche, cómo me parece, me lo compraría, no me lo compraría. Yo en este caso, no me lo compraría porque es muy grande y no necesito tanto espacio, no lo necesito. ¿Me compraría a lo mejor el León más pequeño? Oye, pues sí, pero este es el familiar y la verdad que no me han gustado nunca tan grandes. Soy persona de coche un poco más pequeño y más juguetón, ¿vale? Bueno, ya está, más o menos esto era el vídeo que quería hacer. Os voy a enseñar si hoy tenemos puesta de sol o no al final. Y si os gusta el contenido, pues suscribiros al canal y también deciros que le echéis un ojo al Instagram, que es lo que más me curro, donde hay las fotos y tal. Y es lo que a lo mejor os puede gustar más si os gustan los coches, porque bueno, cada 2x3 estoy haciendo fotos a coches distintos y creo que os puede gustar el contenido. Ese tramito de curvas. Patina las ruedas, ¿eh? No sé si es que son los neumáticos o es la potencia que tiene el coche. Bueno, ¿veis Barcelona o no? Parece que sí tendremos puesta de sol, ¿eh? Y llegamos, hay solete, pero aquí tenemos ya el otro Cupra. Pues nos vemos en el próximo, suscribiros y todo esto, y un saludo.